El profesor Alejandro Ceballo Márquez es veterinario zootecnista graduado de la Universidad de Caldas, con un máster en ciencias con especialización en salud de la Universidad Austral de Chile. Ha ocupado el cargo de rector de la Universidad de Caldas y actualmente se desempeña como director del programa de investigación. Su proyecto Identificación y apropiación del patrimonio biocultural a través de una estrategia colaborativa para la generación de valor en el sector de bioeconomía en la subregión del Magdalena del departamento de Caldas. Ha sido reconocido con el primer lugar en Caldas en la convocatoria de Mis Ciencias. Profesor Alejandro, de nuevo reiterar que es para nosotros un honor contar con ustedes. Y antes de que comience, una curiosidad, ¿también usted es buzo? Sí, señor, también le hago por ahí por los lados cuando puedo, porque pues obviamente desde acá en la cordillera un poco difícil, pero trato de mantenerme activo en esa actividad. ¿A nivel recreativo o también científico, investigador? No, básicamente a nivel recreativo y siempre tratando pues de alcanzar un nivel superior en esa actividad. Entonces actualmente soy PADI Dive Master, es digamos como el último escalón para la certificación como instructor. Pues nos va a tocar como los austríacos, franceses o españoles bucear en embalses, que es el momento. Así es, sí, señor. Para el público, las preguntas las hacemos al final, la vamos recogiendo. Y profesor Alejandro, es todo suyo el espacio y de reiterar de nuevo el honor que esté con nosotros. Profesor Julián, muchísimas gracias a usted por la introducción, por supuesto al profesor Fabio y a todas las personas que forman parte de la cátedra, un agradecimiento muy especial por esta invitación que me hacen a estar con ustedes el día de hoy. Y eso pues básicamente movido por una razón muy sencilla. Muchos de ustedes o son gestores culturales o están estudiando gestión cultural o están involucrados de una u otra forma con el mundo de la cultura y por supuesto también con otras actividades relacionadas con la cátedra UNESCO. Entonces, ahí me parece que de pronto un veterinario hablando de estas cosas es un poco raro, es un poco extraño, pero, pero siempre he estado motivado por buscar actividades diferentes a la profesión de base que tengo, que como lo decía el profesor Julián, médico veterinario zootecnista, egresado orgullosamente de la Universidad de Caldas, donde les quiero compartir que siempre he sido una persona convencida de que lo único que separa la Universidad Nacional y la Universidad de Caldas es la calle, nada más. De tal manera que he tenido la fortuna de trabajar con profesores de la Nacional y muy, muy orgulloso pues de poder desarrollar esas actividades de manera conjunta, que es lo único que indudablemente va a quedar el día de mañana, el trabajo colaborativo, el trabajo conjunto y por supuesto que eso nos hace crecer cada vez más como personas, como universidades, como instituciones de educación superior y particularmente como universidad pública en Colombia. Sin más preámbulos, como decía el profesor Julián, tengo la fortuna de poder dirigir un proyecto en este momento en el Magdalena Centro Caldense acerca del patrimonio biocultural en esa región del país y de nuestro departamento. De tal manera que eso me ha dado pues un conocimiento mayor, no tanto como quisiera, pero sí un conocimiento mayor de lo que significa el río Magdalena para los colombianos y con un amigo muy querido que ya estuvo aquí con ustedes hace unas semanas, que es Germán Ferro. Lo que nosotros queremos a través de estas actividades es sensibilizar el país, sensibilizar nuestra sociedad, sensibilizar la ciudadanía con respecto al río Magdalena, por una razón muy sencilla. En el río Magdalena se ha construido Colombia. Alrededor del río nosotros hacemos país, alrededor del río nosotros somos país, tenemos identidad, de tal manera que yo creo que al río nosotros no le hemos dado la importancia que se merece y no le hemos agradecido lo suficiente
por todo lo que nos ha dado el Magdalena a nosotros como colombianos, y que no solamente nos ha dado, sino que nos sigue dando. De tal manera que con este proyecto sobre patrimonio biocultural, pues nosotros básicamente lo que estábamos o lo que estamos buscando es poder conocer más de esa cultura del río en torno a la biodiversidad, en torno a la oferta que tiene el río en Caldas para los turistas que llegan allí buscando bien sea turismo de naturaleza, turismo científico, un turismo recreativo, turismo cultural, turismo histórico, pero era necesario identificar esos puntos importantes, esos sitios geográficos específicos donde nosotros le podemos ofrecer al turista un atractivo, pero siempre pensando en términos de que sea un turismo sostenible y no un turismo desbordado, como está ocurriendo en algunos municipios de Colombia, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque ese turismo desbordado supera, por supuesto, las capacidades que tienen esos sitios, las capacidades que tienen sus habitantes para atender una demanda turística que cada vez está creciendo más en ese tipo de municipios. Y yo creo que el mejor ejemplo de ello son Finlandia y Salento en el Quindío, Norcasia en el departamento de Caldas, donde muchas veces los fines de semana es absolutamente imposible entrar al municipio dada la cantidad de gente que llega a estos sitios. Y por supuesto que eso lo que hace es atentar contra la estabilidad del ecosistema y nosotros entonces, como les digo, lo que queremos es buscar un turismo cada vez más sostenible. Pero en esas actividades turísticas hay que involucrar la comunidad. Uno de los aspectos que está, digamos, más desarrollado o en vías de desarrollo en este momento es el turismo comunitario, y por supuesto que ese turismo comunitario lo hacemos es con quienes viven en la región, y no solamente con quienes viven allí, sino con quienes viven la región, que son cosas un poco diferentes, de tal manera que es necesario involucrar la comunidad. Y para involucrar la comunidad ellos deben saber qué tienen, ellos deben saber qué pueden ofrecer, ellos deben saber hasta dónde pueden llegar como comunidad para ofrecerle al turista el mejor servicio posible. Entonces, en este proyecto, nosotros hemos desarrollado un componente acerca de la biodiversidad, de actualizar el inventario de la biodiversidad en el Magdalena Centro Caldense, pero también nos hemos ocupado de otros aspectos que hacen parte de la cultura del río, como por ejemplo, dónde se puede visitar una finca bonita, dónde se puede visitar un sitio con atractivo histórico, dónde se puede visitar un sitio donde haya ocurrido algún evento que llame la atención de nosotros como colombianos, de tal manera que cuando hablamos de patrimonio biocultural, es todo ese acervo de conocimiento que se ha generado en las regiones en cuanto a las actividades de sus habitantes, en cuanto al folclore, la gastronomía, la oferta hotelera, todo este tipo de cosas hacen parte del patrimonio biocultural, y la invitación para ellos es a que cuiden ese patrimonio que ellos tienen, porque justamente de allí es que pueden obtener unos beneficios importantes para ellos como comunidad. Y por eso en el proyecto hablamos de bioeconomía y hablamos de bioturismo, porque el objetivo es ese, básicamente, que podamos aprovechar de la mejor manera posible ese patrimonio que tenemos. Y dentro de ese patrimonio, pues indudablemente está también la literatura. ¿Y por qué la literatura? Pues porque básicamente el río Magdalena ha sido fuente de inspiración para escritores, ha sido fuente de inspiración para cronistas, ha sido fuente de inspiración para ensayistas. Y vamos a ver en un rato que desde la época de la colonia nosotros tenemos maravillosos cronistas que han hablado del río en algún momento. Y esos son tal vez esos cronistas de la colonia, las primeras personas
que nosotros tenemos noción que han empezado a escribir sobre el río, no dejando de lado un aspecto muy importante, y es la palabra oral, el paso de las historias de una generación a otra, mientras no había posibilidades de dejarlas escritas. Entonces había gente que le contaba cosas a sus hijos, a sus nietos, y por supuesto a partir de allí empezaron a gestarse una serie de historias en torno al río Magdalena, que posteriormente tuvimos la fortuna de que gracias a la escritura, a la imprenta, pues perduran hasta el día de hoy. Entonces, de esa literatura del río Magdalena, que hace parte de su cultura, que hace parte del conocimiento que nosotros debemos tener como colombianos para poderle ofrecer al turista, al extranjero, al nacional inclusive, una mejor oportunidad de conocer el río, de que se acerque al río, de que quiera el río, de que ame el río. De tal manera que de eso es de lo que vamos a conversar. La idea es que hagamos un recorrido, por supuesto, lo puse entre paréntesis, un recorrido imperfecto por la literatura del río Magdalena. Yo creo que en cualquier actividad que nosotros emprendamos en la vida es muy difícil, casi que imposible alcanzar la perfección, y así como el recorrido del río no es perfecto, al mencionar que es un recorrido sinuoso, es un recorrido que no es recto, podríamos hablar, si queremos, de ciertas imperfecciones que realmente no lo son, pero por eso he señalado y le he puesto entre paréntesis al título de la presentación, un recorrido imperfecto por la literatura del río Magdalena. Y la verdad es que no podría llamarlo un recorrido perfecto, porque se nos van a quedar muchos aspectos sin conversar, se nos van a quedar muchos aspectos sin profundizar. Y por supuesto, como ocurre con todas las antologías literarias, hay mucha subjetividad en esa selección, de tal manera que lo que yo les quiero presentar hoy en este sentido, pues no deja de ser un poco personal, esa selección de los libros que quiero compartir con ustedes hoy, pero encuentro que son libros bellísimos, encuentro que son libros que hablan con mucha pasión por el río Magdalena, son libros que le ponen pasión a sus personajes también, de tal manera que de antemano yo les ofrezco disculpas si posiblemente esta selección de libros no es la que ustedes estaban esperando, pero por supuesto que vamos a tratar de hacer un recorrido por otros que solamente voy a mencionar en ese vadear por la literatura del Magdalena, y por supuesto que si al final hay alguna pregunta con respecto a alguno de los libros que mencionamos tangencialmente, pues espero poderla resolver. Canaletear. Estamos a canaletear, exactamente. Estamos iniciando la mañana, entonces pues quería simplemente compartir con ustedes esta fotografía que tomé al amanecer en Magangué, en un recorrido que hice por el río hace ya un año y medio, y me pareció bellísima, pues porque estaban aquí en el puerto algunas personas cargando esta lancha, podríamos decirlo así, para salir, quién sabe rumbo a dónde, pero ustedes alcanzan a ver al fondo, detrás de las lanchas que hay allí, pues el río Magdalena, que ya en Magangué tiene una anchura importante, y es un río completamente navegable en este sitio, y pues me pareció un paisaje lindo para compartir con ustedes, y sobre todo que yo espero que esta fotografía sea inspiradora, así como lo va a ser la literatura del río. Jaime Buitrago Cardona, escritor del departamento del Quindío, específicamente de Calarcá, profesor de escuela, profesor de colegio, una persona muy importante para la literatura del río Magdalena, cuyo libro base, digamos, para empezar esta conversación se llama Pescadores del Magdalena. Jaime Buitrago siempre fue un escritor que estuvo muy conectado, que estuvo muy preocupado
de los problemas de tipo social de la época en la cual él vivió. Vamos a hablar de Jaime Cardona, de Jaime Buitrago en una época que vamos a situar entre los años 30, los años 40, por ahí más o menos, y justamente Jaime Buitrago preocupado por todos esos aspectos sociales de los trabajadores, de los obreros, de los bulteadores, de muchos oficios que son operativos básicamente, pero que no siempre tienen un reconocimiento por parte de la sociedad. Él se enfocó en los pescadores específicamente de la charca de Guarinosito. La charca de Guarinosito, para quienes no conocen, es la primera ciénaga que tiene el río Magdalena desde su nacimiento y está ubicada justo en la mitad de la distancia entre Honda y La Dorada. Los habitantes lo llaman un centro poblado que es Guarinosito. Entonces la charca toma de allí su nombre. La charca era antiguamente parte del río Magdalena, pero por problemas de sedimentación, de colmatación, etcétera, se fue separando hasta que quedó separada del cauce del río, pero como les digo, es un amortiguador de los niveles del río y tiene una riqueza en cuanto a su biodiversidad absolutamente impresionante que siempre estamos preocupados de ver cómo la podemos conservar. Entonces, Jaime Buitrago, volviendo al escritor, tomó la decisión de irse a vivir a la charca de Guarinosito y vivir como un pescador. Entonces, más o menos por allá a mediados de 1930, se traslada a Guarinosito y vive allí durante 2 años. Entonces, Jaime Buitrago en esos 2 años tiene una interacción muy importante con los pescadores de la charca, así como con los pescadores de Honda, por supuesto, pescadores artesanales, y escribe una novela maravillosa que se llama Pescadores del Magdalena. Y en Pescadores del Magdalena hay una frase muy linda que es con la que quiero empezar esta charla y dice: queré tu río, que fue el que te crió y nos ha dado a todos de comer y de beber. Miren que ya desde esa época entonces y posiblemente desde mucho antes, había personas que tenían conciencia de qué nos estaba dando el río. Y eso hace el río Magdalena. Nos da a nosotros de comer, nos da de beber. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, no ha probado un bagre? ¿O quién de ustedes, por ejemplo, no ha ido a Honda de pronto a disfrutar un viudo de capaz, etcétera? De tal manera que el río Magdalena es fuente de alimentación, es fuente de bebida y particularmente para los habitantes de su ribera. Por lo tanto, en algún momento de la novela, Don Ramón, que es uno de los pescadores protagonistas de esta novela, tiene esta frase donde él nos invita a querer el río, él nos invita a apropiarnos del río, él nos invita a que reconozcamos en ese río una fuente de comida y de bebida para todos nosotros, bien sea de manera directa o indirecta. Y aquí quiero recordar alguna conversación que tuve con Germán Ferro, donde él me decía que el río recoge, el río acumula y el río entrega. Y en ese entregar nos está dando justamente de comer y de beber, como lo reconoció Jaime Buitrago. Vamos a devolvernos básicamente hacia el siglo XVI y vamos a hablar un poquito de Juan de Castellanos. Juan de Castellanos era un sacerdote que escribió un libro en forma de poema, que es tal vez uno de los poemas más extensos de la lengua castellana, que es Elegías de varones ilustres de Indias. Y Juan de Castellanos allí lo que hace es básicamente presentarnos desde su visión cómo ocurrió la colonia, cómo se desarrolló ese proceso de conquista, cómo más de conquista que de colonia, perdón, y cómo algunos conquistadores que nosotros conocemos muy bien, Gonzalo Jiménez de Quesada, Pedro de Heredia, Rodrigo de Bastidas, etcétera, llegaron a Colombia y empezaron pues a desarrollar sus actividades, que no nos vamos a detener en ello, pero Juan de Castellanos habla del río Magdalena.
En ese poema maravilloso, él lo menciona en varias oportunidades y aquí aprovecho para recomendarles un libro de un escritor tolimense que se llama William Ospina. Y William Ospina tiene un ensayo espectacular sobre lo que es el poema Elegías de varones ilustres de Indias. El libro se llama Las auroras de sangre. Ese libro pues se publicó hace ya algunos años, pero en este momento hay una reedición que para quienes estén interesados se consigue todavía, y William hace todo un análisis muy exhaustivo de este poema de Juan de Castellanos. Entonces traje a colación, y hablando del río Magdalena, esta estrofa de ese poema extenso, pues, que es Las Elegías. Tierra de oro, tierra abastecida, tierra para hacer perpetua casa, tierra con abundancia de comida, tierra de grandes pueblos, tierra rasa, tierra donde se ve gente vestida, y a sus tiempos no sabe mal la brasa, tierra de bendición clara y serena, tierra que pone fin a nuestra pena. Esa era la sensación que tenía Juan de Castellanos de ese valle del Magdalena, de esas tierras bañadas por el río de Magdalena. Y miren que al final tiene una frase maravillosa: tierra que pone fin a nuestra pena. Y aquí quiero hacer una analogía con, no con un río, pero sí con el estrecho del Bósforo y con el libro de Orhan Pamuk, que fue Premio Nobel de Literatura. Ese libro es un libro espectacular también que se llama Estambul, y en alguna parte del libro Orhan Pamuk dice que pasear por el Bósforo cura todos los males, cura las enfermedades. Y miren que casi 500 años atrás, Juan de Castellanos estaba diciendo, refiriéndose al Magdalena, al Valle del Magdalena, tierra que pone fin a nuestra pena. Entonces, con esto les quiero mencionar y quiero llamar la atención que ese paseo por el Magdalena, ese paseo por el Bósforo, indudablemente que nos cura de muchos males del alma, de emociones que nos estén atormentando. Yo creería que la serenidad del río, la serenidad de ese correr del agua, nos debe entonces llevar a que podamos tener tranquilidad, y así lo sentía Juan de Castellanos. Hablemos un poquito de historia, no podemos dejar, no la podemos dejar de lado. El río Magdalena ha tenido diferentes nombres. Él no se llama río Magdalena porque sí, ni se llama río Magdalena porque pase por el departamento del Magdalena. No, en la parte alta del río se ha denominado, pues básicamente a partir de palabras indígenas como Huaca Ayo, que quiere decir río de las tumbas. También se le ha denominado Yuma, que quiere decir río amigo y de las montañas. Es una palabra muisca homenajeando a los panches. Y si ustedes tienen oportunidad de visitar el Alto Magdalena en el Huila, van a ver que hay muchas posadas, van a ver que hay muchos sitios que se llaman Yuma. Y Yuma es básicamente el río Magdalena, el río Yuma, así lo conocen en la parte alta. Ya cuando vamos hacia la parte baja, es decir, acercándonos a Barranquilla, que por aquí se los señalo con el mouse, cuando nos vamos acercando a Barranquilla, el río se llama, o se ha llamado Cariguaña o Caripuaña, que quiere decir río grande, pero también se le ha denominado Caracalí, río del Caimán, y también en la parte baja se le conoce como Arlí, río del Bocachico, que es tal vez uno de los peces más emblemáticos del Magdalena junto con los bagres, pero aquí, y me perdonan pues que me vaya a meter un poquito en la parte más científica y menos literaria, quiero llamarles la atención que la pesca en el río Magdalena en los últimos 30 años se ha disminuido casi en un 40%. De tal manera que a pesar de que sigamos teniendo bocachicos, a pesar de que sigamos teniendo bagres, mueludas, picudas, cuchos, etcétera, hay una disminución importante de la población de peces del río, y por supuesto que nosotros como humanos somos los llamados a proteger toda esa diversidad íctica
que tiene el río Magdalena. Justamente en el libro de Jaime Buitrago hay algunas partes donde él enumera los peces que se pueden conseguir en el río, y yo les puedo garantizar que él menciona por lo menos 45, 50 peces diferentes, de tal manera que si uno compara lo que era esa diversidad en la década del 30 con lo que tenemos hoy, con toda seguridad que hemos tenido pues una disminución importante. Muy bien, continuemos entonces con el descubrimiento del río, y pongo descubrimiento entre signos de interrogación, porque es que el río ya estaba allí. Yo siempre he creído que no ha habido ningún descubrimiento del río porque el río no se ha movido. El río siempre ha estado en su sitio, y miren ustedes que los indígenas nuestros le tenían nombres diferentes, de tal manera que hablar de descubrimiento no sé qué tan correcto sea. Ahora de pronto podemos tener alguna discusión con Germán acerca de si realmente fue un descubrimiento o no, pero los historiadores lo mencionan como tal, y fue Rodrigo de Bastidas, el 1 de abril de 1501, quien hizo ese descubrimiento del río Magdalena. Y en esa época había una celebración católica justamente de la Magdalena, y por coincidir el 1 de abril con la fiesta de la Magdalena, Rodrigo de Bastidas lo bautizó Río Grande de la Magdalena en honor a esa celebración católica. El nuevo Magdalena, y pongo nuevo entre comillas porque pues el río no era nuevo, a partir de 1501 no nace el río ya estaba. Entonces por eso no sé qué tan correcto sea hablar del nuevo Magdalena. Trajo consigo pues la fundación de pueblos, una conexión regional, el comercio aguas arriba, aguas abajo, caminos, puertos, guerras, una cartografía nacional nueva también, entre muchas otras cosas que nos ha dado el río. Entonces, si ustedes se fijan, alrededor del Magdalena se ha tejido país. Alrededor del Magdalena hemos tejido cultura, hemos tejido sociedad. Y yo soy uno de los convencidos, por ejemplo, de que la división política que tiene Colombia en este momento, como estamos, ignora por completo eso que se ha construido alrededor del río. Y yo les pregunto a ustedes y les dejo esto para su reflexión. ¿Qué tanto parecido tiene un habitante de Puerto Boyacá con un habitante de Tunja? ¿Qué tanto parecido tiene un habitante de La Dorada con Manizales? O de un habitante de Honda. Bueno, con Ibagué de pronto la conexión es un poquito más expedita porque la carretera pues es mucho más rápida, y uno de Honda a Ibagué puede estar en 2 horas larguitas. Pero, por ejemplo, ¿qué conexión tiene un habitante de Puerto Berrío con Medellín? Entonces el Magdalena per se debiera ser una región que identifique sus habitantes, que identifique su sociedad, que identifique su cultura, que identifique sus costumbres, pero la división política nuestra nos impide. Y hago aquí un paréntesis: el proyecto que dirijo actualmente, yo me muero porque ese proyecto lo podamos ejecutar en Honda, lo podamos ejecutar en Puerto Salgar, lo podamos ejecutar extendiéndonos hasta Puerto Boyacá, pero como está financiado por el Sistema General de Regalías del departamento de Caldas, pues nos tenemos que circunscribir a lo que es Caldas básicamente. Volvámonos a Juan de Castellanos, y quiero traerles esta otra estrofa que dice: del cual cualquiera parte que se ande, hierve la gente de que estaba llena. Falta quien para guerra se desmande, no hayan escuadrón que les dé pena. Llegaron a beber del río Grande, a quien llamaron de la Magdalena, cuyo nombre le vino por concierto de ser en aquel día descubierto. Entonces aquí básicamente lo que hace Juan de Castellanos es corroborar que efectivamente, en honor a la celebración de la fiesta de la Magdalena, entonces su descubridor, Rodrigo de Bastidas, es que bautiza el río con el nombre de Río Grande de la Magdalena. Lo refrenda entonces Juan de Castellanos,
en su libro Las elegías de varones ilustres de Indias. Un poquito de geografía, no puedo dejar pues de mencionarlo. Aquí en esta fotografía alcanzan ustedes a ver en el extremo inferior izquierdo este cerro que les estoy señalando con el mouse, se llama el Cerro de las Tulpas, y en su base está esta laguna que es la Laguna de la Magdalena. Allí específicamente nace el río Magdalena. La fotografía es tomada desde un sitio que se llama El Mirador. La laguna está aproximadamente a 3.350 metros sobre el nivel del mar y el mirador está a 3.700 metros. A la laguna no se puede uno acercar porque es una zona pues protegida por bosques nacionales o parques nacionales aquí en Colombia, y es básicamente porque toda esta vegetación que les señalo alrededor de la laguna da origen al agua. Esto es un páramo, específicamente el páramo de las Papas. Entonces hay unas restricciones para caminar encima de esta vegetación, pero allí en el páramo de las Papas, específicamente en el macizo colombiano, nacen tal vez los 5 ríos más importantes de Colombia, que son el Magdalena, el Caquetá, el Cauca, el Putumayo, y se me escapa uno. Bueno, ahora me voy a acordar del otro río que nace allí. A partir de su nacimiento, el Patía, Alejandro. Perdón. El Patía, Alejandro. El Patía, gracias, Germán, perfecto. A partir de allí, el río hace un recorrido de aproximadamente 1.550 kilómetros. Hay quienes dicen que es 1.540, otros dicen que es 1.570, pero partamos esa diferencia y dejémoslo en 1.550. Como les decía, nace en el páramo de las Papas. Aquí pues hay una fotografía de Google Earth mostrando el sitio del nacimiento, específicamente en el departamento del Huila, y tiene 2 tramos que son navegables muy importantes. Entre Girardot y Honda, en un tramo aproximadamente de 240 kilómetros, y posteriormente entre Honda y Barranquilla en un tramo de 990 kilómetros. Aquí es importante mencionar, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no Girardot Barranquilla? Resulta que en Honda hay una situación de tipo geológico en la base del río, en el fondo del río, que hace que se forme una corriente que se conoce como el salto de Honda. Ese salto de Honda es bastante difícil de remontar por los vapores, o lo fue en su momento por los vapores o por los barcos que hay en este momento que puedan navegar el río. Entonces, por esa razón, cuando los barcos venían del Alto Magdalena a Honda, debían de hacer una parada en un sitio, en un puerto que se conoce como Arrancaplumas. Y después había un trencito que llevaba la carga entre Arrancaplumas y el puerto ya para empezar a navegar por el medio y bajo Magdalena, que se llama Caracolí, y mucha gente dice que entonces el primer metro de Colombia fue el de Honda, que comunicaba el puerto de Arrancaplumas con el puerto de Caracolí. Ambos puertos se pueden visitar en este momento. Ambos puertos ustedes pueden ir a Honda, que les hago una invitación muy cordial para visitarlo. Es un municipio espectacular y allí se pueden visitar ambos puertos, el de Arrancaplumas y el de Caracolí. Y en 1529, hablando pues ya no solo de geografía, sino volviendo un poco a la historia, Jerónimo de Melo y Pedro de Lerma logran navegar el río hasta Tamalameque. Entonces, ya miren ustedes, desde el siglo XVI se empezó a ver cómo no solamente se navegaba cerca a Bocas de Ceniza, sino que empezaron a remontar el río, valga la redundancia, río arriba, para navegarlo. Les dije ahora, les mencionaba hace un instante que el río cambió la cartografía de Colombia. Entonces, de nuevo, Juan de Castellanos hace la primera mención a la cartografía del país, y específicamente del río de Magdalena, cuando señala 50 leguas ponen por el río, desde la mar a la ciudad novela, y bien puede venir alto navío, si hinche viento próspero la vela.
Es decir, ya él hablaba de que el río era navegable al menos en un trayecto, y sigue, según un singular amigo mío, lo hizo con su propia carabela en Indias de los viejos peregrinos y gran indagador de sus caminos. Él no especifica exactamente el nombre del cartógrafo, pero sí es la primera mención a los aspectos cartográficos del río. Paréntesis, la ortografía no es que esté mal, sino que lo copié textual del poema de Juan de Castellanos en la forma, pues, y en el español en el que ellos, en el castellano en el que ellos escribían en el siglo XVI. Solamente para mencionarles un par de cosas importantes que es necesario tener en cuenta. El río Cauca es el principal afluente del río Magdalena. El río Cauca desemboca o tributa al Magdalena en el norte de Antioquia, naciendo también, como les decía, en el páramo de las Papas. Esa cuenca Magdalena-Cauca alberga aproximadamente el 80% de la población colombiana. Miren ustedes la importancia que tiene. Aquí les estoy señalando con el mouse el río Magdalena, y a la izquierda del Magdalena está el río Cauca, y miren ustedes que por aquí ya bien arriba, casi terminando el norte de Antioquia, desemboca o tributa el río Cauca al río Magdalena. Y además esa cuenca Cauca-Magdalena, Magdalena-Cauca, como lo queramos llamar, genera el 86% del Producto Interno Bruto de Colombia. ¿Qué fuera de nosotros sin el Cauca y sin el Magdalena? Lamentablemente, pues, del Cauca no conozco tanto como conozco del Magdalena, pero ya pues seguramente lo voy a ir haciendo. Pero miren ustedes, 86% del Producto Interno Bruto de Colombia. Eso se genera alrededor de esos ríos. Entre los dos producen el 75% de la energía hidráulica de Colombia, 70% de la producción agrícola y un 50% de la pesca de agua dulce. Ahí pueden ver ustedes entonces económicamente qué significa el Magdalena para nosotros. Pero yo no quiero bogar mucho en sus aguas, no los quiero marear con cifras, ni los quiero marear con historia, ni con geografía, sino más bien hablar un poco de esas voces que han cantado el río y que le han cantado al río. Y eso lo vamos a lograr básicamente en la historia y en la literatura del río Magdalena. Quiero compartirles esta foto que nos tomaron cuando estuve en la rectoría de la universidad, a Germán Ferro y a mí. Germán es el director y curador del Museo del Río Magdalena. Como les decía, ya él estuvo con ustedes hace unos días acá en esta cátedra, y cuando estuve en la rectoría, uno de mis sueños fue que la exposición de arte que hay antes de la entrada a la oficina de la rectoría en la Universidad de Caldas, tener algo sobre el Magdalena. Empecé con ese sueño, vino la pandemia, por supuesto la universidad quedó desocupada, entonces pues el sueño se fue al traste, pero una vez que pasó la pandemia y recuperamos nuestra vida universitaria presencial, logré que se hiciera la exposición, y fue una exposición muy linda, porque la propuesta del Museo del Río Magdalena de Honda fue conectar la montaña con el río. Nosotros estamos conectados con el río y tenemos un espacio geográfico de transición que nos conecta con el río. Entonces quiero arrancar esta parte ya adentrándonos en la literatura con una frase de Germán, ya que Germán dice que el río es relato. Y Germán nos dice, podríamos decir que el río es una gran novela, aquella que piensa lo total, la novela de viaje, la tragedia griega de nuestro propio destino, la otra raya del tigre, el amor en tiempos del cólera y de Bolívar, y todos nosotros en ese laberinto. Y me parece una frase muy bonita, porque miren ustedes que ya menciona Germán allí en esa frase dos libros importantísimos sobre el río Magdalena: La otra raya del tigre de Pedro Gómez Valderrama, El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, y Bolívar, que ya no me voy a adelantar, pero sí les voy a contar un poquito por qué está Bolívar involucrado con esta literatura
del río Magdalena. Pero lo más importante es que cuando nosotros empezamos a leer sobre el río, nos metemos en ese laberinto del que habla Germán, y por eso quería empezar con esta frase. Muchas de las voces del río y del no río se sometieron a la escritura. Claro, la cosa es, como les decía, cuando no había escritura, entonces las historias del río pasaban de generación en generación, posiblemente con los indígenas, pero cuando aparece la escritura, pues por supuesto ya se quiere plasmar en ella el espacio, la geografía, la historia, la vida, el canto al amor y a la muerte, porque desgraciadamente nuestro río Magdalena también ha sido un río que ha recibido todas las miserias de la violencia colombiana, de una u otra forma, posiblemente y por fortuna, ahora menos, pero al río le hemos vertido nuestras miserias en ese espiral de violencia en el que estamos metidos prácticamente desde hace 600 años. De tal manera que al apropiarnos de la palabra, el río deja de ser geografía y se vuelve literatura. Me parece que es tal vez la mejor definición de lo que es la literatura del río Magdalena, cuando ya no es un río geográfico, cuando ya no es un espacio geográfico, y lo volvemos poesía, y lo volvemos arte, y lo volvemos novela, y lo volvemos ensayo. De tal manera que para hablar de ello, pues indudablemente el Magdalena ha sido elemento del paisaje y trasfondo de la obra, así como su protagonista directo en las crónicas y los ensayos. Si hablamos de crónicas, no podemos dejar de lado, les señalo aquí a Juan de Castellanos en el siglo XVI, Fray Pedro Simón también en el siglo XVI, Fray Juan de Santa Gertrudis cuando escribe Maravillas de la Naturaleza y habla del río, a don Miguel de Santisteban y a Charles Cochrane. Todas estas obras, si ustedes hurgan un poquito en internet, las van a encontrar disponibles ya pasadas a formato digital, entonces los libros originales, de tal manera que quien quiera adentrarse en esta crónica de la colonia acerca de lo que fue el río Magdalena, lo puede hacer en la biblioteca Cervantes, y hay diferentes sitios en internet donde se pueden encontrar estas obras, y por supuesto como están digitalizadas desde su original, pues las van a leer en el castellano original. Novela, indudablemente ha sido tal vez lo que más ha inspirado el río, la escritura de novelas, y no puedo dejar de mencionar escritores colombianos como Manuel María Madiedo, Luis II de Silvestre, Jaime Buitrago, de quien ya hablamos, Ramón Manrique Sánchez, Rafael Caneva Palomino, Pedro Gómez Valderrama, Álvaro Mutis Jaramillo, Gabriel García Márquez, Fernando Cruz Cronfli, Fanny Buitrago, Laura Restrepo, William Ospina, Marbel Sandoval, Octavio Escobar. Es decir, hay toda una gama de escritores colombianos desde el siglo XIX hasta hoy, hasta nuestros días, que han escrito novelas sobre el río. Sería imposible poder hablar de todas en este momento con ustedes, pero pues sí quiero rescatar tal vez, como les digo, en una manera pedante, subjetiva, algunas de esas novelas, tal vez las más conocidas y con las que más he vibrado, a pesar pues de que las he leído prácticamente todas. Solamente me queda pendiente Aguas que bajan, perdón, las canoas que bajan por el río, de Rafael Caneva Palomino, que no he podido conseguir el libro, pero los demás se consiguen si uno camina un poquito, si uno se mueve por las librerías de viejo, etcétera. Y hay una editorial de Medellín que se llama Diente de León, que rescató varias de estas novelas que les voy a mencionar más adelante. También se ha escrito novela histórica, básicamente a través de la relación que tiene el río con Simón Bolívar. Vamos a hablar de ello más adelante. Poesía, indudablemente dentro de los poetas que le han cantado al río, infaltable hablar de Candelario Obeso. La obra de Candelario se consigue también en internet y con una ventaja muy grande, y es que está la obra en el idioma que ellos hablaban como bogas en Mompox,
y en el español o en el castellano pues de nuestros días, porque hay muchas palabras, hay muchos vocablos, hay muchas expresiones un poquito difíciles de entender en esa obra de Candelario Beso. Aparte de que la poesía, pues yo confieso y se los digo aquí con toda honestidad, me cuesta un poco. Yo soy más de la prosa, pero igual intento leer la poesía. Así que si a mí que me cuesta un poco la poesía, leo a Candelario, pues me cuesta el doble. Pero afortunadamente al lado está la traducción, entre comillas, a ese español actual. Por si quieren leer la obra de Candelario, es un poeta muy importante, afrodescendiente de Mompox. Y termino esta diapositiva con algunas crónicas de viaje de un médico bogotano de finales del siglo XIX, Bernardo Espinosa, y no puedo dejar de mencionar al canadiense Wade Davis, que escribió un libro fantástico sobre el Magdalena, del cual pues les voy a hablar al final de la presentación. Les decía ahora Bolívar y el Magdalena. ¿Cuál es la relación que tiene Simón Bolívar? Aparte de que cruzó el río pues muchas veces, pasó por sus municipios y puertos muchas veces, pero resulta que Bolívar falleció en 1830, ustedes saben, en la quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, y el último año de la vida del Libertador es donde hace, valga la redundancia, su último recorrido por el Magdalena. Pero resulta que ese recorrido por el Magdalena en el año de 1830 es tal vez el viaje menos documentado de la vida de Simón Bolívar. Entonces, cuando escritores como Fernando Cruz, que es quien está aquí en el centro, Gabriel García Márquez o Álvaro Mutis, quisieron escribir sobre ese viaje de Simón Bolívar, pues indudablemente se tuvieron que ver abocados a buscar en la historia qué había pasado con ese viaje de Simón Bolívar en 1830, cuando ya a propósito el Libertador estaba tuberculoso, es decir, ya estaba enfermo. Pero además de estar enfermo, estaba completamente desilusionado de las personas que lo rodeaban, porque se sentía traicionado, se sentía abandonado, se sentía solo y sentía que no había habido un reconocimiento a la obra que él había desarrollado en pro de buscar la libertad de algunos países en América, de tal manera que emprende ese último viaje que a la postre termina con su fallecimiento en Santa Marta. Entonces aquí ya nos metemos en uno de los libros que más me ha gustado leer. Es una novela de Fernando Cruz Cronfli. Fernando Cruz es un escritor vallecaucano, vivo todavía. Fernando Cruz, si ustedes me permiten un segundo, les puedo decir. Fernando Cruz nació en Buga, en el Valle del Cauca, en 1943, es decir, Fernando Cruz tiene 81 años o está próximo a cumplir 81 años, y él escribe esta novela que se llama La ceniza del Libertador, que se publica en 1987. La portada que ustedes ven acá es la portada de la primera edición de la novela. Es un libro fantástico, es una novela maravillosa, que aprovecho y les cuento, quedó escogida dentro de dentro de los 200 mejores libros del Bicentenario de Colombia. Ese fue un trabajo que hicieron la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad de Caldas, donde involucraron escritores, críticos, lectores, etcétera, para preguntarles cuáles eran los mejores 200 libros escritos en Colombia a propósito del bicentenario, 200 libros, 200 años. Y La ceniza del Libertador fue una de las novelas escogidas en esos 200 libros. Básicamente en esta novela la historia está al servicio de la ficción. ¿Y por qué al servicio de la ficción? Porque a pesar de ser una novela biográfica, como se alcanza a leer acá, es un relato del viaje de Simón Bolívar desde Honda hasta Santa Marta. Los episodios biográficos del Libertador, el autor los interpreta de una forma libre. Es decir, el autor le
pone a la novela su sello personal en lo que él sentía que fue ese viaje del Libertador a través del río Magdalena, y hace una reinterpretación de los hechos, y Orlando Mejía, que era profesor de la Universidad de Caldas porque se retiró hace poco, él dice es una nueva forma de novela histórica. ¿Por qué razón? Porque el autor simplemente lo que hace es una reinterpretación de los sucesos históricos, los pone al servicio de la novela y escribe un libro fantástico. Orlando Mejía también menciona que el Magdalena de Fernando Cruz Cronfli no tiene pasado, presente y futuro, sino la eternidad. Fíjense entonces ustedes el significado de la novela La ceniza del Libertador, cuando Orlando Mejía dice que ese río Magdalena de la novela de Cruz no es ni pasado, ni presente, ni futuro, es simplemente la eternidad. De tal manera que este es un libro que yo les recomiendo mucho. Yo lo conseguí en una librería de viejo en Bogotá. Se consigue todavía, pero hay que irse a esas librerías, hay que ir a desempolvar ese pasado, hay que ir a desempolvar esas lecturas de otras personas y buscar pues algunos libros allí. Lamentablemente ya la novela está por fuera de edición. La Universidad de Caldas, en una colección de libros colombianos, de novelas colombianas, la reeditó, pero tampoco se consigue en la editorial de la universidad. En uno de los apartes del libro dice: un vapor como aquellos que Juan Bernardo Elbers puso a navegar en las aguas del Magdalena apenas unos cuantos años atrás, o sea, atrás de 1830, pero que fueron desapareciendo rápidamente, los unos envueltos en llamas y los otros atrapados como cadáveres sobre esponjosas sillas de arena y pantano que el caos escondía. Una frase maravillosa, una frase muy linda que está ahí en el libro, y nos habla de la historia de la navegación sobre el Magdalena, que se inició básicamente cuando Simón Bolívar le confiere a Juan Bernardo Elbers una autorización para navegar por el Magdalena, pero resulta que el alemán Elbers fracasa pues en esta empresa porque el calado de los barcos que trajo era muy grande y la batimetría del río pues no le permitía a esos vapores navegar por allí. Pero después resulta que en esas peleas que había pues entre Bolívar y Santander, Santander le quita a Juan Bernardo Elbers la posibilidad de seguir navegando por el Magdalena, le quita ese monopolio porque prácticamente era Elbers, el alemán, quien tenía la potestad, tenía la exclusividad de la navegación por el río. ¿Y por qué hablo de los vapores en este momento? Porque es que resulta que Simón Bolívar en la novela de Fernando Cruz no se embarca por el Magdalena en un vapor, sino en un champán. Y lo más lindo de la novela es que Simón Bolívar, ya tuberculoso, cuando tenía los accesos de fiebre, deliraba. Y él sentía que en el segundo piso del champán había una fiesta. Entonces, en esos delirios que le daban al Libertador, él le decía a las personas que estaban con él que subieran a decirle a la gente que estaban haciendo mucha bulla y que por favor pararan la fiesta. Pero en el champán era imposible hacer una fiesta en un segundo piso porque un champán no tiene segundo piso, y si lo tuviera, pues es el sitio donde van los bogas que van impulsando el champán por el río. Entonces, es una novela básicamente donde Fernando Cruz se imagina ese Bolívar delirante en los accesos de fiebre que tuvo por la tuberculosis. En el capítulo 2 se puede leer este pasaje: el ruido de las máquinas truena en la orilla y las aves blancas de picos de aguja, las garzas, y patas acuáticas levantan el vuelo para comenzar a desaparecer por el costado de la ventana hacia la popa invisible. Campanas blancas en la torre de un vuelo sereno, repicando en los ojos de un cielo sin cerrojos, honda imagen de un repentino sentimiento de abandono total, y siente frío. ¿Los estás viendo a todos, José? Esto decía el Libertador. Los pájaros, general. Me refiero a los generales que han venido a despedirme. ¿No los ves acaso? Los generales quedaron atrás, excelencia. Hace rato quedaron atrás. ¿Cómo atrás? Quiero decir en onda, señor.
tócame la frente, ¿tiene usted fiebre? Míralos, míralos en la orilla, son esos los generales. El paisaje de la despedida todavía resplandece intacto delante de sus ojos. Entonces, aquí yo creo que es la mejor descripción de un Bolívar delirante, donde él pensaba que todavía sus amigos y quienes habían desarrollado y llevado con él a cabo la gesta libertadora habían ido a despedirlo a Honda en ese su último viaje. Miren, aquí en el centro de la diapositiva hay un champán. Aquí se alcanza a ver Bolívar sentado en esta silla. Sin embargo, en este champán, en la parte alta, no están los bogas. Los bogas eran unas personas pues afrodescendientes que tenían una vara larga con la cual no remaban, sino que impulsaban el champán al cuñar, digámoslo así, el extremo de la vara con el fondo del río e impulsarlo. Entonces realmente no era ni canaletear ni remar, sino impulsar el champán con estas varas. Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez, yo creo que se queda uno sin palabras para hablar de estos dos gigantes de la literatura colombiana. Álvaro Mutis, una obra tal vez menos conocida que la de García Márquez. La de García Márquez, pues por supuesto, muy difundida en nuestro país, Premio Nobel de Literatura en el 92, ustedes lo saben. Álvaro Mutis pues tuvo muchos premios, pero pues no el Nobel de Literatura, y por supuesto la obra de Álvaro Mutis es mucho más corta, es menos extensa que la de García Márquez, pero dos gigantes indudablemente y además grandísimos amigos. Resulta que, ¿por qué los traigo a colación? Porque Álvaro Mutis escribió un fragmento, digámoslo así, escribió una obra muy pequeña que no da ni siquiera para libros, que se llamaba o se llama El último rostro. En casi todas las antologías de Álvaro Mutis o los libros de él está este fragmento, que él lo llamaba así, un fragmento que se llamaba El último rostro. Esa fue una idea original que tuvo Mutis para escribir una novela sobre Bolívar. Finalmente, como él dice, queda ese en un fragmento, y en alguna parte señalaba Gabriel García Márquez en su novela El general en su laberinto, dice, cita este texto que es del último rostro: después de la muerte de Sucre quedaba menos que nada. Así se lo dio a entender a Napierski, y así lo dio a entender en su diario de viaje, que un gran poeta granadino había de rescatar para la historia 180 años después. Resulta que dentro de la amistad que tenían Mutis y García Márquez, Álvaro Mutis le dice a él: oiga, hombre, ¿usted por qué no termina este libro? Entonces García Márquez le dice: venga, pero pues es que si usted ya lo empezó, ¿cómo me voy a apropiar del estudio que usted ya tenía previo para escribir un libro sobre Simón Bolívar? Y Mutis le dice simplemente: yo sé que usted va a ser capaz y yo sé que usted va a terminar la novela. Entonces ese es, mis queridos amigos, el origen del general en su laberinto, que es la otra novela de la que quiero pues conversar con ustedes. El último rostro de Álvaro Mutis, entonces, con autorización, con la dispensa de Álvaro Mutis, Gabriel García Márquez empieza a estudiar sobre el último viaje de Simón Bolívar a través del río Magdalena, a lo largo del río Magdalena, partiendo desde Honda para llegar a Santa Marta y de allí embarcarse pues, e irse a Europa, pero no alcanza. Escribe entonces El general en su laberinto. Algunas consideraciones iniciales: ya les decía que García Márquez obtiene la autorización de Mutis para escribir este relato de manera completa a partir del último rostro, que se publica en 1978. Es una novela completamente diferente a la obra de García Márquez. Simplemente aquí lo que hace el escritor es enfrentarse a una investigación histórica, como les decía, de un momento en la vida de Simón Bolívar muy poco documentado, y es específicamente ese periodo que va entre mayo y diciembre de 1830. Según el autor, es decir, según García Márquez, su recorrido en ambos sentidos por el río Magdalena durante 11 oportunidades, oigan esto, 11 veces, recorrió García Márquez el río Magdalena
entre Honda y la costa norte para trasladarse a Bogotá. Entonces le permitió describir detalladamente el paisaje, el clima y la influencia que tuvo el río Magdalena sobre Simón Bolívar. Es una profundización entonces de la historia, y donde García Márquez, pues obviamente con su magia para escribir, hace la historia, hace esos 7 meses de Simón Bolívar mucho más cercanos al una parte del capítulo 2, y por eso la fotografía que tengo allí dice: a las 2 de la tarde coronaron la última colina y el horizonte se abrió en una llanura fulgurante, al fondo de la cual yacía en el sopor la muy célebre ciudad de Honda, con su puente de piedra castellana sobre el gran río Cenagoso, con sus murallas en ruinas y la torre de la iglesia desbaratada por un terremoto. Entonces, miren que él dice la muy célebre ciudad de Honda, y aquí simplemente les quiero recordar que Honda fue capital virreinal de Colombia, donde la casa de los virreyes todavía existe, todavía está, se puede visitar, de tal manera que por eso Simón Bolívar decía la muy célebre ciudad de Honda. Y en el sopor, pues porque Honda, ustedes saben, al estar a orilla del río Magdalena, a una altitud baja, pues es una ciudad bastante calurosa, de tal manera que por eso lo menciona García Márquez así. Aquí pues simplemente la misma imagen, la misma ilustración del champán. Y en este mapa solamente les quiero señalar aquí con el mouse a Santa Fe de Bogotá, el camino que se recorría desde Bogotá hasta Honda, pasando por Guaduas, bajando al Valle del Magdalena por el Camino Real, y aquí aparece entonces el río Magdalena en su recorrido hasta Bocas de Ceniza en Barranquilla. Les hablé ahora de Juan Bernardo Elbers, un alemán nacido en 1776 y muerto en 1853. Este es un paréntesis en la literatura del río, aunque hay una novela sobre Elbers. Esa novela se llama Aguas Bravías, de Antonio Montaña, publicada por Villegas Editores. Por aquí la tenía mencionada al final. Como les decía, él recibe en 1823 de Simón Bolívar la autorización para navegar por el río, hace la primera navegación en 1824, pero la empresa pues fracasó por el calado de los barcos, que era superior a la batimetría del río. Posteriormente, pues Santander le quita esa autorización, pero igual hay algunos vapores que vale la pena señalar. Miren, paradójicamente había uno que se llamaba el Santander, el Gran Bolívar, el vapor Fidelidad, el Susana, que nunca se utilizó, y el vapor Bogotá. Entonces, en ese libro de Antonio Montaña, que se llama, pues, como les decía, Aguas Bravías, pueden leer un poco más sobre Juan Bernardo Elbers. Aquí algunas fotografías de un grabado de uno de los vapores del Magdalena, y algunas fotografías pues antiguas de los mismos navegando por el Magdalena. Y lamentablemente la última foto, la del extremo inferior derecho, es una fotografía que se tomó en el puerto de Magangué cuando se estaba incendiando el vapor David Arango. Desgraciadamente, con el incendio del vapor David Arango se termina la navegación a vapor por el Magdalena, por allá en la década de los años 60. Los vapores produjeron pues un gran desarrollo de la navegación fluvial, pero también una deforestación muy alta, porque los vapores hacían paradas a lo largo del río para abastecerse de madera y quemar en sus calderas. Entonces, pues uno dice, bueno, ¿hasta qué punto, desde el punto de vista ecológico, hay un precio muy alto por el progreso? Pero pues obviamente ese es un tema para otra conversación. Aquí pues algunas imágenes de épocas pasadas de lo que eran la propaganda que hacía la naviera colombiana de la navegación por el río, la patente de capitán, y algunas de estas imágenes ustedes las pueden ver en el Museo del Río Magdalena, donde hay una parte del museo muy importante dedicada a la navegación por el río. Pues obviamente la navegación fluvial tuvo un gran desarrollo por el Magdalena, por lo tanto buena parte de la curaduría en el museo, de los objetos que hay en el museo, hacen alusión
a la navegación por el Magdalena. Aquí en el puerto de Arrancaplumas, que ya les decía qué significado tenía ese puerto, aquí ustedes alcanzan a ver 4 vapores fondeando ahí en el río, en ese puerto de Arrancaplumas. Aquí hay otras fotografías también de la navegación por el río Magdalena, y me llama mucho la atención esta foto del extremo inferior derecho, y es un remolcador llevando o arrastrando, empujando ese vapor, 2 remolcadores, perdón, no uno sino 2, haciendo que ese vapor pueda remontar el salto de onda y seguir navegando pues aguas abajo en el Magdalena. Pero como les digo, pues esa navegación por el Magdalena se termina. La crónica, la noticia que sale del incendio del David Arango en el puerto de Magangué, yo les quiero contar aquí una historia muy graciosa que lo encontré en internet hurgando un poco más sobre la historia del David Arango, y resulta que para esa época, años 60, se pusieron de moda las planchas eléctricas, y resulta que dejaron pues obviamente atrás las planchas de vapor y se pusieron de moda las planchas eléctricas, y resulta que a una señora que venía como pasajera en el David Arango, su esposo le había traído de Estados Unidos una plancha eléctrica, y la señora en los segundos pisos de los vapores, después de las 5 de la tarde había orquestas y había fiesta sobre el vapor, pues, y para amenizar la navegación, sobre todo al final de la tarde, inicio de la noche. Yo me imagino que la señora tenía que planchar el vestido para la fiesta esa tarde, pues la plancha se le quedó conectada. Esa plancha conectada generó un corto, y el vapor venía cargado con gasolina para los hidroaviones que aterrizaban en el Magdalena, de tal manera que el corto, lo que genera la plancha, pues que se queda conectada, enciende la gasolina que traía el vapor y se genera el incendio del vapor David Arango. Los vapores eran en muy buena parte madera, así que ustedes se podrán imaginar cómo ardió el David Arango, y eso fue en segundos. Si esa historia es cierta o no, yo no les sabría decir, pero la encontré pues dentro del anecdotario alrededor del vapor David Arango, y no podía dejar de compartirla con ustedes. Vámonos ahora a la literatura de ficción, dejando un poco atrás la literatura histórica, aunque el libro de Pedro Gómez Valderrama también podríamos considerarlo una especie de novela histórica. Y como les decía, la editorial Diente de León de Medellín rescató unos libros, unas novelas muy importantes, unas novelas maravillosas sobre el río Magdalena, en una serie de libros que se denominan o se llaman La Biblioteca del Río. Como les digo, Diente de León lo hizo hace algunos años, y ya muy difícilmente se consiguen todos los libros, pero uno que otro se encuentra todavía. Y este que está por aquí en el extremo inferior derecho es el que no he podido conseguir, que es Otras canoas bajan el río, de Rafael Caneva Palomino. Habrá pues que hurgar más en las librerías de viejo, pero digamos que este libro hace parte también de esa colección, La Biblioteca del Río. Vamos a hablar entonces un poquito de algunas de ellas en lo que queda pues de la presentación. Pedro Gómez Valderrama, ministro, embajador, un hombre muy importante en la política colombiana, sobre todo pues por ahí en la década de los 60, 70 aproximadamente. Y Pedro Gómez Valderrama escribe una novela fantástica. También les cuento que quedó clasificada dentro de los 200 libros del Bicentenario de Colombia, y se llama La otra raya del tigre. Libro que también hay que buscarse en las librerías de viejo. Se consigue de la biblioteca que sacó El Tiempo sobre autores colombianos hace algunos años. Hay varias ediciones de La otra raya del tigre. Yo conseguí una en una librería de viejo, la de Editorial Norma, y básicamente La otra raya del tigre es una ficción histórica sobre las voces viejas, sobre el Estado soberano de Santander.
una tierra que nunca lo dejó, y básicamente parece ser que es como una biografía del abuelo de Pedro Gómez Valderrama. Es una novela sobre la sangre que se derrama y se mezcla, sobre los pianos, sobre Alemania, los inmigrantes a nuestro país, y sobre los pianos, ¿por qué? Porque resulta que von Lengerke, que era el alemán sobre el que está basada la novela, él quería tener una casa en Santander a semejanza de lo que era su casa en Europa. Entonces, pues para que su casa le quedara parecida, tenía que traer un piano de Europa, y por esa razón es una novela también sobre los pianos. A propósito, y hablando de un poquito de historia, ya no tanto de, bueno, sí, del Magdalena en muy buena medida, en Manizales a principios del siglo XX había muchísimo dinero, y obviamente la gente quería tener pianos en sus casas, y esos pianos llegaron a Manizales primero por el Magdalena, y segundo a través del cable, del cual pues la Nacional tiene a cargo la protección de ese patrimonio, que es la estación del cable, en donde todos lo conocemos y que funciona el programa de arquitectura. También es un ejercicio conjetural, según las palabras del mismo Pedro Gómez Valderrama, porque pues obviamente no todos son certezas en la novela, y él hace algunas conjeturas con respecto a lo que fue el desarrollo, particularmente de la conexión de Santander con el río Magdalena, de tal manera que, a pesar de ser una novela de ficción, la podemos considerar en muy buena parte una novela histórica, por supuesto con el río Magdalena como telón de fondo. En La otra raya del tigre, pues hablamos de un tesoro que se hereda, que se fue configurando a partir de los recuerdos y de los relatos orales. Ya les decía que es muy importante esa tradición oral, porque las historias van pasando de generación en generación hasta que logramos fijarlas en el tiempo y hacerlas que perduren a través de la escritura. Entonces, en muy buena medida, La otra raya del tigre también tiene mención a esos relatos orales que fueron tan importantes para conocer qué pasaba antes de la escritura. Se toma la historia, la idiosincrasia y las costumbres de Santander y se llevan al ámbito de la ficción literaria. Por eso les digo que la novela la puede considerar uno como de ficción, pero también como una especie de historia contada en forma de ficción. En fin, es una mezcla de varios como de varios aspectos, como de varias formas de escribir, pero finalmente termina siendo una novela muy agradable, y tiene un aspecto maravilloso que ya les voy a contar a continuación, y es que Pedro Gómez Valderrama tiene un cuento que lo vuelve capítulo de la novela. Entonces miren ustedes la magia que tenía Pedro Gómez Valderrama, la facilidad para escribir, que vuelve ese cuento capítulo de la novela. Pero si ustedes leen el cuento, no pasa nada si lo leen solo. Si lo leen dentro de la novela, muy bien, pero si lo leen solo, muy bien igual, porque el cuento se puede leer aparte. Narra la construcción de las vías para comunicar el altiplano con la costa Caribe, y por supuesto esa comunicación con el Caribe, con el Magdalena de trasfondo. Y hay una parte de la novela que puede considerarse como una especie de fusión entre lo que son los mitos americanos y la cultura europea, y es ese viaje del piano por el Magdalena. Ese capítulo es fantástico, que a su vez es el anclaje del alemán a su tierra y la remembranza de una Europa lejana. Por eso les decía que Theo von Lengerke, que aquí está la fotografía de él, es un personaje real que existió, inmigrante que llegó a Santander, pues él venía de Alemania, y obviamente cuando él evoca su casa durante la infancia, él quiere tener ese piano, y ese piano viaja por el Magdalena. No hay otra forma de que hubiera podido llegar a Santander si no es por el Magdalena, pero hace que Lengerke pueda, como dice allí en la frase, anclarse a su tierra natal y remembrar esa Europa que él dejó, al tener como uno de los objetos de decoración en su casa el piano. No solamente el piano de Lengerke llegó por el Magdalena a Santander, sino que muchos llegaron también aquí a Manizales,
Que perduren o no, yo no sabría decirles, pero sí llegaron muchos aquí a Magdalena, a Caldas, perdón. El cuento es este, el cuento se llama El Dios Errante, y en una parte del Dios Errante vuelve a hablar del piano, y Pedro Gómez escribía: teníamos que remontar el Magdalena con el piano a cuestas sobre un lanchón nudoso. Al fin lo vi colocado y el bongo empezó a navegar lentamente río arriba sobre las aguas dulces y fangosas. El piano estaba sobre la lancha como el protagonista insensible de una historia maravillosa, en la cual desfilaban las mujeres a quienes habían estremecido sus notas, aquellas que se las habían arrancado con un impulso sexual trunco, aquellas que habían sido apretujadas, acariciadas, besadas, sofaldadas y aún, caso insólito, aquella que en una helada noche alemana, entre el desconsuelo de la nieve, había sido poseída sobre la tapa muda del piano. Un pasaje maravilloso de Pedro Gómez, que, como les digo, El Dios Errante lo pueden leer como un cuento o lo pueden leer como un capítulo de la novela. Queda perfectamente inserto en la otra raya del tigre. García Márquez, ¿cómo no hablar de García Márquez y de esta novela maravillosa que muchas personas consideran mejor que 100 años de soledad? Aquí la fotografía de diferentes ediciones de la novela. García Márquez es eterno, de tal manera que el amor en los tiempos del cólera no hay que ir a buscarlo en una librería de viejo, sino que en cualquier librería se consigue. Diferentes ediciones, unas más bonitas, otras menos bonitas, pero al fin y al cabo una novela inmortal de García Márquez. Cuando yo empecé esta novela me atrapó, o sea, me la leí de una sentada, porque es casi imposible dejar de leerla, por todo lo que tiene, por la magia que hay, por cómo habla del río, y es una novela que está inspirada en la historia de amor de los papás de Gabriel García Márquez, y es ese amor que supera todos los obstáculos y las adversidades de una vida, porque es un hombre enamorado que espera a una mujer durante 53 años, 7 meses y 11 días con sus noches, según sus palabras. Es un amor, es un homenaje, perdón, al amor, a las aventuras, al tiempo, a la vejez, a la muerte, sin que García Márquez lo mencione de manera directa. El amor en los tiempos del cólera está ubicada espacialmente en Cartagena, específicamente en el barrio de Manga. Y aquí les quiero contar una cosa: la gente va a Cartagena y se van siempre para el centro histórico, a la plaza de San Pedro, a la Torre del Reloj, o se van a Getsemaní. Resulta que a mí no me gusta viajar. Cuando lo hago no me gusta viajar ni en excursiones, ni con grupos muy grandes, porque finalmente la excursión y el grupo grande terminan manejándole el tiempo a uno y los sitios a donde hay que ir. Entonces, en alguna ida a Cartagena, me fui a Manga. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que disfruté el barrio de Manga, que es justamente donde se desarrolla el amor de los tiempos del cólera. El narrador del amor en los tiempos del cólera, en 6 capítulos, da saltos en el tiempo, y ese narrador nos cuenta esa historia de amor entre Fermina Daza y Florentino Ariza. Esta imagen que tengo acá, la tomé del libro de El amor en los tiempos del cólera, que publicó Random House en el 2019, ilustrado. Y Luisa Rivera pues fue la ilustradora del libro. Es una edición preciosa de El amor en los tiempos del cólera, no solamente por lo bien hecha que está la edición, lo bien impresa, sino por las ilustraciones que tiene, que son pues espectaculares. ¿Qué relación hay entre el amor en los tiempos del cólera y el río Magdalena? Pues el río no es exactamente el protagonista de la novela, pero aparece a lo largo de toda ella, porque la compañía naviera, que es la CFC, era del papá de Florentino Ariza. Entonces, pues obviamente se mencionan los vapores, por eso puse ahí la foto del David Arango, y es un reflejo esta novela del gusto que tenía García Márquez por el río Magdalena, que vuelve otra vez
a quedar plasmado en una autobiografía que es Vivir para contarla y en todas las descripciones que hace de la novela. Les recomiendo, búsquense en internet un escrito de García Márquez muy corto que se llama El río de la vida, si no estoy mal, publicado por el diario El País en 1981. Y ahí habla específicamente del Magdalena. García Márquez hizo su primer viaje en 1943 y lo hizo justamente en el David Arango, por eso la foto también. Ese es el vapor que está ahí pues a la izquierda del escrito. Y años después García Márquez escribía, miren esto qué lindo, por lo único que quisiera volver a ser niño es para gozar de aquel viaje. Como yo les digo personalmente, a mí me hubiera encantado o me gustaría de pronto poderme devolver en el tiempo, poderme devolver en esa máquina del tiempo de Wells y poder hacer ese viaje por el Magdalena en un vapor. En este momento hay un par de excursiones que ya están sobrevendidas para recorrer el Magdalena, pero con todo lo que da la modernidad. A mí me gusta mucho la tecnología para unas cosas, pero digamos en esto sería un poco más romántico y yo creo que me gustaría mucho hacer el viaje en ese vapor. Aquí pues una fotografía a la izquierda del plano fotográfico, les señalo con el mouse, está pues el David Arango y el vapor Medellín más pequeño, está allí enseguida. El David Arango se llamaba también Ayacucho y le cambiaron el nombre a David Arango posteriormente, y con el nombre de David Arango pues es que hablándolo metafóricamente, fallece en el puerto de Magangué. Les leo un poco del amor en los tiempos del cólera. Cuando la navegación se hizo más difícil y se dio cuenta de que el río Padre de la Magdalena, uno de los más grandes del mundo, era solo una ilusión de la memoria, el capitán samaritano les explicó cómo la deforestación irracional había acabado con el río en 50 años. Las calderas de los buques habían devorado la selva enmarañada de árboles colosales. Miren eso, espectacular. O sea, García Márquez no era biólogo, ni García Márquez era ecólogo, pero ya tenía claro qué había pasado con los bosques del río que están a lo largo del Magdalena, qué había pasado con ellos, la deforestación irracional. Y aquí podríamos quedarnos hablando toda la mañana, pues, porque esa deforestación muy seguramente puede estar relacionada con las epidemias que han ocurrido a lo largo del río por el cambio en el ecosistema. Entonces hay una mayor interacción entre animales y el hombre y eso genera la aparición de enfermedades infecciosas que posteriormente se vuelven epidemias, pero nada, tema de conversación para otra oportunidad. Esto había dejado de ser cierto los primeros 80 años de la navegación a vapor y luego había vuelto a hacerlo para siempre, cuando los caimanes se comieron la última mariposa y se acabaron los manatíes maternales, se acabaron los loros, los micos, los pueblos, se acabó todo. García Márquez, escritor y profeta, por una razón muy sencilla, la fauna del Magdalena se ha venido a menos. Ustedes ya con toda seguridad no van a ver caimanes. Ya con toda seguridad ver manatíes es muy raro, todavía los hay, pero es muy raro. Por fortuna loros sí hay muchos, micos también hay, pero miren ustedes que esa deforestación, esa navegación a vapor, a pesar de todo el progreso que le trajo al país, también lo trajo a un costo bastante alto y es función nuestra dentro de ese amor por el río, dentro de ese querer el río, dentro de esa conciencia magdalenense, es volver a recuperar lo perdido y ver de qué manera podemos proteger para que perdure a generaciones futuras. Otros fragmentos del amor en los tiempos del cólera. Demasiado amor es tan malo para esto como la falta de amor. Esa frase me parece maravillosa. Otra que dice: el capitán les anunció en una nota que después del almuerzo llegarían a La Dorada, el puerto final al cabo de 11 días de viaje. Lo único que permitía saltar por encima de todo era un caso de peste a bordo. El buque se declaraba en cuarentena, se izaba la bandera amarilla y se navegaba en emergencia. Pues resulta que cuando Florentino ya finalmente termina con Fermina,
después de que Fermina se queda viuda, él la invita a navegar por el Magdalena, pero él quería estar solo. Él no quería compañía, él no quería sino a Fermina. De tal manera que para poder estar con Fermina y que nadie más se subiera, una vez que se bajan los últimos pasajeros en la Dorada, le dice al capitán que ponga la bandera amarilla, que era la bandera que significaba que había cólera a bordo del barco, ya nadie más se podía subir y así puede quedarse él solo con Fermina en este vapor. Entonces él dice, además, muchas veces en la historia del río se izaba la bandera amarilla de la peste para burlar impuestos. Miren, a tramposos había en todas partes, para no recoger un pasajero indeseable, para impedir requisas inoportunas. Entonces, cuando le ponen la bandera amarilla al vapor, pues obviamente el viaje por el Magdalena no era interminable, se tenía que terminar en algún momento, y dice así estos últimos pasajes. En la población de Magangué, donde nació Mercedes, cargaron la leña para el resto del viaje. Florentino Ariza lo escuchó sin pestañear, luego miró por las ventanas el círculo completo del cuadrante de la rosa náutica, el horizonte nítido, el cielo de diciembre sin una sola nube, las aguas navegables hasta siempre, y dijo, sigamos derecho, 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 otra vez hasta la Dorada, o sea, devolverse de Cartagena. Y le dice el capitán, ¿y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo?, le preguntó, y Florentino le contestó, toda la vida. De tal manera que él no quería quedarse sino con la bandera izada, la bandera amarilla izada en el vapor, estar con Fermina y que el vapor simplemente navegara de manera interminable entre Cartagena y la Dorada. Lindísimo, pues el amor en los tiempos del cólera es una novela que yo creo que, es más, aquí hablando con ustedes todavía me pongo arrozudo, yo creo que igual o más que al momento de leerla hace pues ya un par de años. Manuel María Madiedo escribe esta novela que se llama La Maldición, también publicada por Diente de León en la colección La Biblioteca del Río. Aquí pueden ver ustedes una ilustración del champán con los bogas allí encima. ¿Por qué llamo la atención sobre esta novela? Porque Manuel María Madiedo la publicó por entregas y es posiblemente la primera novela histórica que tiene el río como protagonista. Se publicó en el periódico El Mosaico, toda su trama se desarrolla en Mompox, por supuesto a orillas del Magdalena, y los protagonistas son los bogas, que son estas personas que están aquí encima del champán, que como les digo no remaban sino que bogaban. Hay un personaje que se llama Carlos, tiene una hija y resulta que la hija se vuela con el novio. Posiblemente para el siglo XIX, pues eso no era común. En este momento pues es un poco más común, pero lo que hace el papá es echarle una maldición a la hija y a Carlos, y esa maldición entonces se puede entender como un deseo maligno que se opone a la bendición y una superstición que surge del enojo ante la reprobación de un acto. Y miren pues cómo termina la hija de Carlos. Después de su fuga, iba ella bajando el Magdalena con su robador. Eso pues es en el lenguaje de Madiedo en el siglo XIX, cuando en una tarde en que habían saltado a la playa, de repente oyó el amante gritos desgarradores y conoció en ellos la voz de su amiga. Voló al punto donde la había dejado incautamente, ya era tarde. Los brazos desnudos de la joven que se asomaban fuera del agua todavía, pero que se hundieron al momento, anunciaron al infeliz la suerte de su amada. Un caimán la había sorprendido en la orilla y había huido al fondo de las aguas con su presa. Así termina la hija de Carlos, después de la maldición que le echa el papá por haberse volado con el novio. Pues muy triste, pero pues por eso el libro se llama La Maldición. Pescadores del Magdalena, ¿cómo no hablar de este libro? Aquí hay un grabado de Jaime Buitrago. Esta es una fotografía, un facsímil pues de la portada del libro original publicado en 1938, escrita como resultado de la convivencia con los pescadores en Honda y La Charca, ya les había contado. Aparece en un momento, decía Abelardo Forero Benavides,
que esta novela aparece en un momento en el que la producción literaria en Colombia cayó como en un marasmo, cayó como en una especie de sopor, de letargo, se publicó muy poco y aparece esta novela y yo creería, pues posiblemente me equivoque, pero yo creería que el hecho de haberla publicado en ese momento hace que la novela no se conozca. Entonces, pero es maravilloso. Quiso hacer visibles las condiciones de vida de los pescadores. Ya les decía que Jaime Buitrago estaba muy comprometido con las causas sociales. Es una obra costumbrista que explota el tema del río, haciendo énfasis en la geografía y en la riqueza del ecosistema, refleja la vida de los pescadores y en parte es a veces un poquito difícil de leer porque en muy buena parte la novela Jaime Buitrago usa el lenguaje propio de los pescadores y esas palabras originales están descritas y escritas allí tal cual ellos las decían, entonces hay veces que no es fácil seguirlas. Quiero compartirles pues parte de lo que es el río, es la fotografía que puede hacer uno en el río, entonces aquí pues algunas fotos de pescadores de la charca de Guarinosito que todavía están, por fortuna. Aquí pues hay dos de ellos, ustedes ven el de la izquierda pues ya próximo a lanzar la atarraya para pescar. Aquí otro en onda, metido en el río Magdalena, y lo puede hacer hasta donde está porque este año el cauce del río pues está un poco más bajo por el verano tan intenso que hemos tenido, entonces está pues a varios metros de la orilla hacia la mitad del río, y no puedo dejar de mostrarles pues como parte de la iconografía del río a San Rafael Arcángel, que es el patrono de los pescadores. Por esa razón ustedes le alcanzan a ver aquí a la derecha en la parte baja un pez sosteniéndolo con la mano. Esta imagen de San Rafael Arcángel está en la charca de Guarinosito, otros pescadores también de la charca de Guarinosito, y está esperando el pescador pues a recoger la atarraya a ver qué viene en ella. Les voy a leer un par de fragmentos del libro de Jaime Buitrago. Dice: conoce el río Magdalena en el trayecto de purificación a Bocas de Ceniza, porque lo recorrió en canoa cuando era pudiente. Fue champanero y boga de balsas de Beltrán a Natagaima, eso es en el Tolima. Miren ustedes, champanero pues es el que maneja o el que dirige el champán, y los bogas son los que están aquí en la parte de arriba, que son los que van pues impulsando el champán. Ahí en el champán cocinaban y la gente pues por supuesto iba conversando, iban departiendo mientras hacían su viaje por el río. Beltrán y Natagaima existen, Beltrán y Natagaima no son imaginarios. Beltrán está cerca a Cambao en la dirección de Honda hacia Girardot, y Natagaima está pues Magdalena arriba en el departamento del Tolima. Dice: después me vine en una canoa mercante a Buenaventura a establecerme de nuevo en el río Magdalena, porque te digo una cosa, Vittorio, el pescador no puede olvidar jamás el río o la mar que lo vio nacer, aunque sepa que se lo ha de tragar. Yo no sé qué tendrá eso de raro, pero es así. Esa es la vida de ellos, esa es la esencia de ellos, estar junto al agua que, como dice allí, los vio nacer, y eso lo representa muy bien Jaime Buitrago en la novela. Este otro fragmento: cuando nuestro Señor Jesucristo estableció las vigilias, crió los bagres diciendo: estos peces para el ayuno de los cristianos. Y como Luzbel vivía entrometido en las cosas del Señor, cogió una hoja de cámbulo y echándola al río Magdalena dijo: y la raya para el desayuno. Esta es la hermosura que nos dejó a los pescadores, porque al que lo pique en ayunas se va a la muerte. Entonces, pues obviamente uno vibra con estos pasajes pues tan lindos, sobre todo que el bagre es uno de los peces característicos del río Magdalena, y lamentablemente esa que era representación o que representaba Luzbel, que era la raya, lamentablemente se han ido acabando, pero en el Magdalena pues hay raya del Magdalena, que similar, parecidas a las rayas que ve uno en el mar. ¿Cómo no hablar de las mujeres?
si hemos tenido en Colombia escritoras maravillosas y tenemos escritoras maravillosas, dentro de ellas a Laura Restrepo, que se escribió este novelón, La novia oscura. También les cuento, escogida dentro de los 200 mejores libros del Bicentenario, publicada en 1999. Creo que en este momento hay una edición conmemorativa, si la memoria no me falla, puede que les esté diciendo una mentira, me disculpan, pero si no, el libro se consigue en libros, en librerías de viejo. Esta novela, La novia oscura, es una modalidad de escritura un poco distinta. Esta es una fusión entre lo que es la investigación periodística y el relato literario. Entonces la periodista, que es ficticia, es la que relata el libro. Ella se mete con los personajes y en algunos pasajes la periodista, que es la narradora, no puede estar presente, pero no deja de narrar. Entonces, pues es una novela escrita con una técnica muy bien llevada a lo largo de todo el libro. Uno muchas veces no se da ni cuenta cuando la periodista falta, la narradora, pero allí está. Este libro es más antiguo de la humanidad, la prostitución, pero el telón de fondo es el Magdalena, específicamente en el barrio La Catunga, en Torá, que es lo que actualmente conocemos como Barrancabermeja. Este caserío le da origen a uno de los municipios, pues, emblema del Magdalena Centro, que es Barranca, y la protagonista se llama Sayonara, y esa protagonista representa una forma de resistencia frente a la dominación masculina. Se perciben todos los conflictos que fueron el eje fundacional del Magdalena Centro. Lamentablemente, no tanto el Alto Magdalena ni el Bajo Magdalena, sino el Magdalena Centro ha sido una zona demasiado violenta, con la que nosotros todavía tenemos una deuda social muy grande. De tal manera que en este libro se habla de eso, se habla del dominio del hombre, de esa subyugación que ocurre en una sociedad como la nuestra. La novela entonces no condena la prostitución, yo quiero que les quede claro, sino que es lo contrario, es una aguda y amena reflexión sobre lo que significa ser mujer a partir del oficio más antiguo del mundo. Es un novelón, pues yo se los recomiendo realmente. También me la leí de una sentada. Con esta fotografía de Barranca les quiero leer este pedazo. Por ese entonces a la ciudad de Torá o de Tora las distinguían en las vastedades del mundo de afuera como la ciudad de las 3 P's. Miren esto es maravilloso, las 3 P's, putas, plata y petróleo. Petróleo, plata y putas, 4 P's en realidad, si acordamos que también era paraíso en medio de tierras asoladas por el hambre. Los amos y las señoras de este imperio, los petroleros y las prostitutas. Así que, no, es una novela, pues, como les digo, indescriptible, pero miren ustedes la magia de Laura Restrepo para indicar qué significaba Barranca. Putas, plata y petróleo, pero también un paraíso. Es decir, le rinde un homenaje a esa tierra, le rinde un homenaje a lo que representa el Magdalena en ese valle central y particularmente pues en Barrancabermeja, donde a pesar del hambre que había, vivían en medio de un paraíso que, recuerden de las primeras diapositivas, el río nos da de comer y de beber. Laura Restrepo lo vuelve a mencionar al decir que esa zona era un paraíso. Un par de fragmentos: el río flotaba en un sopor de cocodrilos mensos y el champán que traía viajeros y buscavidas, tagüeros y caucheros, avivatos y muertos de hambre de todos los puertos del Magdalena se demoraba más que otros días en llegar. Esta era una tierra donde lo normal era ser puta y ser un hijo de puta era la consecuencia lógica e indolora, me dice Todos los Santos. Todos los Santos es una de las protagonistas de la novela. A Claire la enterraron al atardecer en una llanura donde pastaba ganado de engorde, desprovista de cruces o lápidas, lejana del pueblo y a orillas del Magdalena, que la gente llamaba el otro cementerio. Este pedazo es muy triste. Y muy triste, ¿por qué? Porque yo les decía ahora que el río Magdalena ha sido quien recibe todas las miserias de la violencia que ha vivido Colombia. Y por eso entonces Laura Restrepo
en algún momento llamaba el Magdalena o llama el Magdalena en su novela El otro cementerio. Ya no el cementerio bajo tierra, sino bajo el agua o encima del agua, como ustedes lo quieran ver, pero muy triste en todo caso. No tenía aquí pues una foto de un champán, porque champanes ya no hay, pero sí les traigo esta fotografía pues de la forma como se mueve también la gente por el Magdalena, más que todo Magdalena abajo, pero esta fotografía sigue siendo en el Magdalena centro, mucho antes del Banco Magdalena, que es donde empieza el Bajo Magdalena. Otra escritora colombiana, Marbel Sandoval, esta novela ustedes a la derecha ven la fotografía de la primera edición del En el brazo del río, y aquí la portada de la misma novela cuando se publica por la Biblioteca del Río. Muy triste este libro, la verdad, yo lloro muy poquito, pero en este libro pues sí, no pude evitar las lágrimas, porque es una obra que se inspira en una masacre ocurrida en Vueltacuña, en Cimitarra, Santander, y por eso Vueltacuña es un brazo del río y por eso la novela se llama En el brazo del río. Ahí tienen ustedes un fragmento, un pedazo, una foto de lo que fue la noticia. Lamentablemente el Cauca y el Magdalena han sido esos otros cementerios de los que habla Laura Restrepo. El río transporta presencias, ausencias, secretos, dolores, desplazados que vagan sin rumbo para salvarse, cuerpos que vagan incompletos por causa de la violencia o la inclemencia de la naturaleza, particularmente en el Magdalena Centro. Las narradoras son dos mujeres, Sierva María y Paulina. Una de ellas es vilmente asesinada, entonces después de muerta, entre las dos tienen una conversación. Y miren, Marta Cecilia Herrera, que es profesora de la Universidad Nacional, decía que Sierva María y Paulina parecían condenadas en medio del paraíso, porque eso es el Magdalena, un paraíso, pero estaban condenadas por la violencia nuestra acá en Colombia. Entonces traigo esta fotografía del cementerio de Puerto Berrío, que es donde se han enterrado pues muchos de los cuerpos que aparecen en el Magdalena, y el río también es arte, cultura y memoria. ¿Por qué memoria? Porque estas fotos, estas imágenes y tantas obras que se han publicado, no solamente escritas, sino en el cine, en forma de documentales, documentos gráficos, videos, testimonios orales, hacen que nosotros como colombianos mantengamos viva la memoria para no repetir. Eso es el oficio del arte gráfico, dejarnos una memoria para no repetir. La literatura y otras artes nos concitan y educan como ciudadanos para que seamos nosotros quienes busquemos una sociedad donde quepamos todos. Entonces, dentro de la obra fotográfica y documental tenemos A Treno de Clemencia Echeverry, Río Abajo de Erika Dietes, fotógrafo, Requiem NN de Juan Manuel Echavarría, Magdalenas por el Cauca de Gabriel Posada y Yorladi Ruiz, Los Abrazos del Río, y en la parte narrativa tenemos Los Muertos no se cuentan así de Mary Daza Orozco, Los Escogidos de Patricia Nieto y El Barco Turco, entre otras obras, El Barco Turco de Alfredo Molano. Ya algunas de ellas, Requiem NN, lo pueden buscar ustedes en YouTube, es un documental lindísimo de Juan Manuel Echavarría, como les digo, está en YouTube. Muy lindo, se los recomiendo realmente, donde la base del documental es el cementerio de Puerto Berrío. Un par de fragmentos de En el brazo del río. Esta fotografía pues ya es en el Bajo Magdalena, donde están las grandes ciénagas, ya pues cerca al sur de Bolívar, por Magdalena, etcétera. Y dice, del brazo del río, en el brazo del río, parecían condenados en medio del paraíso, porque eso es el Magdalena, un paraíso, si lo dejaran transcurrir sin llenar sus aguas de muertos y sus orillas de desconsolados. Una frase muy fuerte, una frase muy que nos estremece cuando la leemos, cuando la oímos. El Magdalena es un paraíso, pero si pudiera transcurrir sin llenar sus aguas de muertos y sus orillas de desconsolados. Paulina me llama desde el fondo del río, no creo que sea un llamado desde la muerte.
creo que es una súplica para que no la olvide, para que mi memoria sea su memoria, para que el olvido no la sepulte a ella para siempre. Me llama y yo la escucho. Esa es una frase que dice Sierva María en el libro. Me llama y yo la escucho. Es mantener viva la memoria de Paulina, testigo de esa masacre, después de que la violaron, la mataron. Entonces, pues, realmente un libro muy fuerte, una crónica muy fuerte, pero que vale la pena leerla justamente para que cuando nos llamen, escuchemos. Termino ya, vamos cerrando con un par de menciones no muy profundas, sino solamente mencionar el libro de Enrique Pérez Arbeláez, un testimonio sobre la geografía, la economía, la historia del Magdalena. Enrique Pérez era un botánico, sacerdote jesuita, colombiano, un hombre de una inteligencia y de una cultura vastísima. Escribió este libro que se llama Ilea Magdalenesa, que lo publicó en la década del 40 la Contraloría General de la República. En este momento hay una reedición que hizo la Sociedad Geográfica de Colombia. El libro es muy barato, pues es como una fotocopia encuadernada del libro, pero para quienes no tenemos la fortuna de contar con el original, con la publicación original, pues el Ilea Magdalenesa que publica la Sociedad Geográfica de Colombia es una buena opción para leer lo que escribe Enrique Pérez Arbeláez. Es un documento sobre la geografía y la economía del río, muy importante, yo diría que en muy buena parte, guardadas las proporciones, vigente en la actualidad. Nada que ver con novela, nada que ver con ficción, nada que ver con historia, pero un documento interesante para acercarse al río. Esta es la última diapositiva. Termino con el libro de Wade Davis. Wade Davis ha sido un fenómeno literario en Colombia. Wade Davis es canadiense, antropólogo, que escribió originalmente en inglés Magdalena River of Dreams. En español se llama solamente Magdalena. Es una crónica de un viaje por el Magdalena muy bien escrita, a pesar de no ser colombiano y de no ser el español su lengua materna. El libro nos acerca al río, el libro nos hace conocer más el río, el libro nos muestra el Magdalena en toda su dimensión, desde el Alto Magdalena hasta el Bajo Magdalena. Wade Davis recorrió el río 5 veces con patrocinio de Cementos Argos para escribir este libro maravilloso. Yo les cuento, hay personas que dicen que cómo una persona sin ser colombiana escribe sobre el río, pero yo les puedo garantizar que conoce mucho más que nosotros sobre el río Magdalena y, en mi modesta opinión, tiene la autoridad suficiente para haber escrito sobre el río Magdalena. El libro se lo recomiendo, ya en español aquí en Colombia va como por la 6ª o 7ª edición, creo. Buenísimo, buenísimo el libro, de tal manera que si quieren conocer más sobre el Magdalena, sobre su historia, sobre su gente, sobre su cultura, sobre algunos aspectos básicos etnográficos de la gente que vive a lo largo del río, Wade Davis y Magdalena son una buena opción. Termino con este canalete que ya salió de circulación, pero el maestro Aldana en Honda le pintó a ese canalete ya dejado por los pescadores este vapor que representa la historia de lo que ha sido en muy buena medida la navegación por el río, pero representa también al Magdalena. Uno ve un vapor de estos y uno piensa inmediatamente en el río Magdalena, uno no piensa en otro río, posiblemente en el Cauca, pero a uno se le viene a la mente inmediatamente el río Magdalena. Y yo simplemente lo que quise con esta conversación con ustedes, en la cual ya vamos a entrar, es dejarlos motivados a conocer más el río, a leer del río, a difundir lo que es el río, pero sobre todo agradecerle a ese río que al 80% de los colombianos, de manera
directa o indirecta, les da de comer y de beber. Muchas gracias.